de diagnóstico diferencial de lesiones inflamatorias, me imagino que son de las lesiones periapicales inflamatorias, porque obviamente ustedes estaban viendo ya vieron lesiones de cáries, ¿cierto? Radiográfico, había que hacer estas diferencias para que no se equivoquen en la clínica, y ahora también nosotros nos podemos ver enfrentados a ciertas situaciones en la zona periapical. Igual es bueno hacer algunas diferencias de ciertas situaciones o radiolucideces finalmente que nos vamos a encontrar en nuestra radiografía, y por eso vamos a diferenciar radiográficamente las lesiones periapicales. Yo para armar esta clase estuve buscando, ¿cierto? Porque actualmente ustedes saben que cambian las clasificaciones y todo el tema, así que finalmente lo voy a hacer un poco más general por el tema de esta nueva clasificación de las lesiones endodónticas y que es como del año pasado, pero de alguna manera las radiolucideces, yo les voy a dar algunos tips para que ustedes hagan pequeñas diferencias en lo que estamos visualizando. Entonces, yo les digo, como pregunta, ¿es difícil determinar hallazgos radiográficos periapicales? Si yo estoy frente a esto, ¿será difícil? No, esto está evidente, o sea, quien no ve esto, así, de verdad es como papel, ¿ya? Pero hay ciertas situaciones, por ejemplo, este diente que ustedes ven acá, este resto radicular, ¿cierto? Bueno, esto un poquitito al estado de raíz, se ve un área radiolúcida que uno dice sí, esto sí, este diente sí, y este diente no sé, ¿cierto? Porque hay ciertas situaciones en las cuales nos vamos a ver enfrentados a áreas radiolúcidas que también pueden ser anatómicas. Eso no se las agregué, pero ¿saben qué? Se las voy a agregar. Les voy a agregar hay una diapo, yo creo, después, respecto a una situación súper particular que puede ocurrir, que también nos generan áreas más radiolúcidas, que me acabo de acordar. Entonces, primero, no hay que olvidar cómo se observa el tejido óseo normal. Ustedes ya pasaron por fundamento, ¿cierto? Y algo que les decíamos en las clases de fundamento es que si nosotros tenemos pérdida de la cortical, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos ese espacio periodontal que de repente hace cuerpo con un área radiolúcida, nosotros sabemos que ya estamos frente a una lesión periapical. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es ese concepto? O sea, para yo tener un tejido normal óseo, yo tengo que ir a buscar ciertas características. Primero, que nuestra ápice, ¿cierto? Nuestra raicita se vea impecable, ¿ya? Acuérdense que hay ciertas lesiones que también nos generan rizálisis, ¿ya? Espacio periodontal, acuérdense, tampoco vemos el periodonto, porque es una radiografía. Por lo tanto, vemos el espacio periodontal, que es una línea radiolúcida que va a rodear nuestra raíz. Y por fuera de esto vamos a ver la cortical, ¿ya? Entonces vamos a ver estas áreas radiopacas. No sé si se acuerdan que las características de este hueso van a ser diferentes si estamos frente a un diente con traumatismo versus un diente que está con una hipofunción, en el que podemos ver que a veces estas corticales se ven más gruesas, los espacios periodontales se ven más gruesos, ¿cierto? O a veces podemos ver zonas escleróticas alrededor. Y eso es un diente, recuerden que estaba en hiperfunción. Cuando estamos en hipofunción vamos a ver todo lo opuesto. O espacios periodontales muy finos ausentes, o corticales finas o ausentes, ¿cierto? O trabeculado laxo. Esa situación radiográfica ustedes también tienen que considerarla, porque ustedes van a ver a su paciente, van a saber si un diente está con más contacto o menos contacto, si está sobre el plano oclusal, si tiene ausencia de dientes, etcétera. Ustedes tienen un contexto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que ir a ver que esto se mantenga, ¿cierto? Y vemos nuestro trabeculado alrededor tranquilo. Pero resulta que a veces podemos tener el inicio, ¿cierto?, de una patología periapical o una patología ósea, y que lamentablemente no siempre se nos va a manifestar estas lesiones o se nos va a manifestar radiográficamente como una lesión. Por ejemplo, en este caso, tenemos, ¿cierto?, un canino inferior donde vemos una tremenda lesión de caries. ¿Por qué sé que es una lesión de caries y no una cavidad, ¿cierto? No vemos cavidad con la radiografía, pero podría tener una instalación
distorsión radiolúcida, aunque está demasiado radiolúcido, entonces uno puede intuir un poquitito que puede ser eso. Pero vemos, se fijan, una tenue área radiolúcida y que se encuentra justo sobre la cámara pulpar y un poquitito sobre como la parte cervical de nuestro canal radicular. ¿Ya? Yo esta lesión de caries la nombro como proyectada sobre la cámara, porque se acuerdan que para ser penetrante yo tengo que tener una lesión evidente periapical, ¿ya? Entonces, esto es una lesión de caries distal proyectada sobre la cámara. Y luego describo mi cavidad pulpar y mi periápice, se fijan que no tiene mayor alteraciones. Luego el espacio periodontal, finito, ya no hay una lesión. Pero eso no significa que el diente esté con sintomatología. Eso no significa que ya se haya iniciado un proceso séptico a nivel periapical. ¿De acuerdo? Radiográficamente no lo veo siempre. Y a veces podemos ver también ensanchamientos del espacio periodontal, pero tenemos ciertas dificultades. Dificultades por la patología, que nosotros lo vemos, ¿cierto? A veces vemos por traumatismo, vemos espacios periodontales englosados, y a veces lo vemos por anatomía. Entonces, cuando yo veo estos espacios periodontales, que yo creo que ahora ya hace más sentido porque están viendo más radiografías periapicales, de hecho, esto debería decir anatomía. Pero, patología, porque cuando tenemos restauraciones muy profundas, como en este caso, nosotros podemos ver espacios periodontales apicales ensanchados, leves, y eso también nosotros podríamos sospechar que tenemos una patología pulpar. Obviamente, si tengo un espacio periodontal apical ensanchado y el diente no tiene nada radiográfico ni clínico, puede ser por otra situación. Por ejemplo, que el diente esté frente a un trauma, ¿ya? Entonces, si un diente está frente a un trauma, ¿qué puede ocurrir? Eso, como yo les decía, ese cambio, ¿cierto?, de la radiopacidad de la zona. Vamos a tener espacios periodontales ensanchados, podemos tener, ¿cierto?, estas corticales, ¿cierto?, ensanchadas, y por supuesto, tenemos que hacer este diagnóstico diferencial. En este caso, ya tenemos una lesión evidente. Acá es un signo, fíjense, esta cavidad pulpar, que no se encuentra, yo no la alcanzo a ver, no se observa, es una cavidad pulpar que es una secuela de un traumatismo dentro del algo. Acá, más encima, tenemos una férula, ¿cierto? Tenemos una restauración. Entonces, esa lesión será, o cuál será el origen, eso lo tienen que ir a investigar ustedes. Nosotros les vamos a decir qué es lo que nosotros estamos visualizando y que, por ejemplo, acá no vemos eso. O, por ejemplo, en este otro diente, que bueno, en realidad es más lesión, pero que nosotros podríamos encontrar, ¿no es cierto?, en traumatismo, espacios periodontales ensanchados. Cuidado con el seno maxilar. El seno maxilar es una zona, ¿cierto?, es una cavidad aérea. Al ser una cavidad aérea, ¿qué nos ocurre? El rayo X la atraviesa más fácil y puede pasar justo por el espacio periodontal de la raíz y del ápice. Y esos ápices de estos dientes, que se llaman antrales porque se proyectan, ¿cierto?, se están más cercanos, se relacionan con mi seno maxilar, que se fijan, las zonas apicales se ven más radiolúcidas. ¿Por qué? Porque hay una cavidad aérea, el rayo X está pasando por ahí, y muchas veces les va a pasar a ustedes, como en el caso de allá de arriba de esta flecha, ¿cierto?, punteada, en el que va a pasar justo por el espacio periodontal y podemos ver espacios periodontales apicales ensanchados en las raíces en el seno. Con un efecto, ¿cierto?, de que va a pasar el rayo X más fácil por ese seno maxilar. También, muchas veces tenemos, aquí yo le puse este ejemplo así como de un carino, pero en realidad nosotros podemos tener premolares, y eso se da bastante frecuentemente, en los que las raíces son mucho más anchas, ¿cierto?, en sentido vestíbulo-palatina. Entonces a veces podemos ver dientes, ¿ya? Por ejemplo acá, nosotros podríamos ver, no, lo voy a poner con otro color, podemos ver dientes en los que, por ejemplo, premolares, que a veces son como un poco en meseta. ¿Se han fijado que a veces los premolares, como son como con forma de 8, ¿cierto?, son más alargados, tienen estas formas más larguitas, no necesariamente terminan en punta, y eso hace de que sean más amplios y se haga una meseta. Bueno. En el ejemplo anterior, si nosotros tenemos una duda de que el molar pueda tener alguna patología periapical, ¿qué nos recomiendas?
el seno maxilar. Clínica. La clínica es la que vale. O acercarse a sus profesores de radiología. Porque nosotros lo ayudemos. Pero la clínica es clave. Si tú ves que el diente no tiene nada, ¿ya? A veces puede ser que tenga, no sé, poco dolor en la percusión y no tenga ni restauración ni nada, tú tienes que ir haciendo los diagnósticos diferenciales. ¿Será que tiene un trauma cruzal y que está haciendo mordiendo más fuerte? Pues, no sé, pues tenga eso, y tú vas descartando para no ir inmediatamente a pensar que tiene una lesión. O lo otro, que si tú ves que tiene una restauración profunda, pero que está con los márgenes impecables, que no tiene ningún signo de que tenga una brecha marginal, y tú dices, escucha, le ves esta área radiolucia, descarta primero el trauma cruzal, después ves si no tiene nada. Si no tiene sintomatología, si tú le hiciste test de sensibilidad pulpar, no tiene nada, lo más probable es que sea esto. Tema anatómico, especialmente en los senos, es bastante complejo hacer la valoración ahí. Muchas veces podemos hacer este tipo de radiografías. A veces tú tomas esta de molares, ¿ya? A veces están con mucha inclinación, etcétera, y a veces puede ser que la de molar, la premolares, que está un poquito más adelante, tú puedas visualizar esas raíces y no se vean tan radioluces. Entonces hay que ir jugando como con la clínica principalmente, y si tienes otro examen radiográfico del diente que está al lado, también te sirve perfecto. La infección que llega a ser igual puede ser más peligrosa. Es que cuando tenemos, acuérdense que cuando tenemos patologías sinusales, vemos áreas radiopacas. Se ven áreas radiopacas. ¿Por qué? Porque el seno está ocupado. Una mucosa engrosada, un quiste de retención sinusal, ¿se acuerdan? Un quiste de retención sinusal, un pólipo sinusal, todo eso va a generar, como ocupa, ya no hay aire, sino que está ocupando una sinusitis, ocupa un espacio, por lo tanto se ve más radiopaco. Por lo tanto, deberíamos verlo menos radiolucio. Claro. ¿Ya? Así, pero la clínica que es clave, tienen que fijarse como en el todo. La radiografía es solamente un complemento. Si a ustedes les causa dudas, de repente hay otras proyecciones y tienen que ir a indagar más. ¿Qué pasa con estas dientes en los cuales tenemos estas mesetas? Pasa exactamente algo parecido a lo que ocurría con el seno. El rayo X puede pasar y atravesar por toda la superficie donde está el espacio periodontal, como se ve ahí en esa imagen, en ese esquema. Si pasa por ahí, el rayo X va a atravesar y se va a ver más radiolucio en el ápice, que también nos puede dificultar el tema o nos puede mostrar, ¿cierto?, un espacio periodontal apical ensanchado. Por eso es súper importante toda la semiología que ustedes hagan. ¿Qué pasa en las periodontitis asintomáticas, ¿cierto? Apicales asintomáticas, crónicas. Ya nosotros vemos áreas radiolucias, ¿cierto? De límites definidos. ¿Se acuerdan que a veces podíamos verlos corticalizados, a veces no? ¿Ya? Y nosotros podemos visualizar, es bastante fácil de ir a identificar. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos algo agudo. Algo crónico es algo que ha pasado en el tiempo, ¿cierto? Que de alguna manera el hueso se está recuperando, por lo tanto tenemos límites más definidos. Cuando se nos reagudiza cualquier patología, ¿ya? O se infecta una patología ósea, ¿ya? ¿Qué nos ocurre? Nos ocurre algo terrible, que es que los límites son difusos. ¿Y se acuerdan la dificultad de poder distinguir radiográficamente un límite difuso? Es alta. Es alta. Por lo mismo, muchas veces no vamos a ver hasta dónde llega esta zona radiolucia, y aquí es clave todo el contexto que ustedes tengan. Por ejemplo, aquí yo tengo este molar y tengo una extensa lesión de caries. Se fijan que es irregular, es como pérdida de estructura bastante amplia. Entonces, una extensa lesión de caries mesio-cruzal. Y yo en este caso, si lo miro así a la rapidita, podría decir proyectar sobre cámara. Pero después cuando llego al periápice, no sé si alcanzan a notar, se ve tenuemente un área radiolúcida aquí. Tenue, súper tenue. Claro, a veces yo tengo que cambiar mi interpretación cuando llego al periápice. ¿Cuál es otra dificultad que tengo acá? Tengo un seno maxilar. ¿Ya? Pero justo, en una zona que es terrible para hacer estas detecciones de estas lesiones. Pero se ve tenue. Si yo no tuviera esta situación, y tuviera una restauración, por ejemplo, dentinaria, y veo esa tenue área radiolucia periapical, uno dice, pucha, la profundidad, uno ve el contexto completo, la profundidad de esta restauración no es tanta. La probabilidad de que tenga una necrosis pulpar es más baja.
como para tener una lesión apical. En mi contexto como radióloga, sin ver la clínica, si yo estuviera frente a esa situación, ¿qué les diría? Tiene una restauración oclusal dentinaria, describo la cavidad pulpar, ¿cierto? Las raíces, y después les digo, se observa una tenue área radiolúcida periapical, se sugiere evaluar clínicamente. ¿Por qué? Porque ustedes vayan a ver qué pasó acá. Porque de que tenga una restauración dentinaria no implica que le hayan quemado el diente, ¿cierto? O que tenga otra situación clínica que yo no esté visualizando con la radiografía, porque la radiografía no muestra todo. Pero en este caso, en el que veo esta situación, donde hay una pérdida de estructura bastante importante, probablemente eso sí sea una lesión apical. ¿Me sigue la idea, cierto? Siempre depende del contexto del paciente, la interpretación de lo que nosotros vamos a realizar acá. Por eso no es tan sencillo. Y especialmente con las lesiones agudas, porque esas lesiones tienen límites difusos. Cuando tienen abscesos apicales crónicos, ustedes van a ver, ¿cierto? Ahí la papulita, ¿cierto? Y van a hacer el cateterismo fistular. Y el cateterismo fistular los va a llevar hasta la zona. Si se fijan en esta imagen con este cateterismo fistular, el área radiolúcida tampoco está marcada. ¿Se fijan? Obviamente quedó media corta, ¿ya? Hay un problema con esa radiografía, pero no importa. Pero ahí se ve un área radiolúcida. ¿Qué es lo que puede llamar la atención acá? Si bien tenemos esa área radiolúcida, se fijan que yo no veo la cortical, ¿ya? No se ve la cortical, veo un área radiolúcida, no veo la cortical alveolar. Acuérdense que eso es clave también para ir a detectar o determinar si tengo una lesión periapical. En este caso es más para radicular. También tenemos otras situaciones que son las osteoitis condensantes, en las cuales nosotros podemos tener dientes con, ¿cierto?, estas restauraciones muy profundas, ¿cierto?, o lesiones de caries bien profundas, o proyectar sobre la cámara, etcétera. A veces fíjense que acá tiene un espacio periodontal un poco ensanchado, y fíjense que se generan zonas de mayor condensación ósea, ¿ya? Entonces son distintas situaciones que ustedes se pueden enfrentar. Pero resulta que a veces vemos áreas radiolúcidas, ¿cierto?, en la zona, y que no necesariamente son patologías pulpares, ¿cierto?, que van a terminar en patologías periapicales. Entonces tenemos algunas consideraciones que ustedes tienen que tomar. Las lesiones fibroóseas, que eso también se lo dijimos harto el año pasado, los agujeros, las cicatrices óseas y la diferencia radiográfica. Bueno, a mí no me gusta mucho, pero se las tengo que pasar, que es entre el granuloma y el quiste radiográfico. Una cicatriz ósea, si se fijan acá, y aquí tiene que ver un poco como con la reparación del hueso. Cuando yo tengo una lesión, recordar que el huesito empieza a reparar desde la periferia hacia el centro. Muchas veces podemos encontrarnos con dientes. Miren acá, tenemos una prótesis fija unitaria, ¿cierto? Tenemos aquí un anclaje que está en intracanal. Vemos el canal con relleno radiopaco. Se ve una zona un poquitito radiolúcida, ¿cierto? Ahí en apical, algo chiquitito. No sé si alcanzan a notarlo aquí. Pero fíjense que vemos un área radiolúcida, límites definidos, que está en apical, pero no se relaciona con ninguna de las raíces. Puede haber sido, ¿cierto?, de que se recuperó, se reparó y quedó una cicatriz. No necesariamente estas lesiones se reparan completamente, y eso podríamos encontrarlo. Entonces, mi recomendación es que si vemos áreas radiolúcidas así, se relacionan con dientes que están con un tratamiento endodóntico, existe una alta probabilidad que sean lesiones, ¿cierto?, o que sean cicatrices óseas, y no sea una lesión, por ejemplo, como, no sé, un queratoquiste o alguna otra lesión de ese estilo. ¿Cuál es la recomendación? Controlar. Controla radiográficamente. Si esto se mantiene en el tiempo, lo más probable es que sea una cicatriz, ¿ya? Y no hay que hacer biopsias ni nada, a no ser de que se tenga que hacer alguna intervención y ustedes decidan de que sí hay que hacer. Hayan otras sospechas. No se olviden de las lesiones fibrosas, que tenemos distintos estadios. Tenemos un estadio que no está maduro y vamos a llegar a un estadio maduro, donde este hueso, ¿cierto?, periapical de los dientes se transforma en un tejido fibroso, y después ese tejido fibroso se va transformando en óseo.
Por eso, cuando estamos en la etapa fibrosa, vemos áreas radiolúcidas periapicales, o pueden ser múltiples, pueden ser una sola. ¿Se acuerdan? La displasia se ven óseas periapicales, focales y la floría. ¿Ya? Podemos ver esas situaciones y después en el tiempo, si nosotros controlamos, por supuesto que vamos a ir viendo esta calcificación. En el tiempo. Cuidado con esto. Si vemos dientes de los que se observan, no tienen nada en dientes, el diente se ve impecable, ¿cierto? Especialmente en las mujeres sobre los 40 años, y vemos de repente incisivo que se ven estas áreas radiolúcidas periapicales, hacer el test de sensibilidad pulpar para poder discriminar si estamos frente a una lesión fibrosa, en ese caso periapical. Recordar, periapical son los dientes anteriores, las focales, dientes posteriores y las florías porque pueden estar en cualquier cuadrante. Los agujeros también son importantes, especialmente el agujero mentoniano, ¿ya? Y también podemos encontrarnos con el agujero incisivo a nivel de los centrales superiores. Un agujero mentoniano o un canal mandibular, recordad de que no necesariamente va a estar corticalizado. Muchas veces nosotros podemos ver como un área radiolúcida o a veces se ve bien poquito el canal mandibular, no necesariamente está corticalizado, ojo. Y lo mismo pasa con los agujeros. Fíjense que acá, si bien no está proyectado justo encima, yo veo un área radiolúcida, límites definidos y forma circular que se proyecta, ¿cierto? Un poquitito por mesial y apical de este diente 4-5. Bueno, se ve mejor en la pantalla. Se ve un área radiolúcida. Si eso se proyecta justo sobre el índice, uno podría confundirse con una lesión periapical. Podríamos confundirnos, ¿cierto? Especialmente si el diente tiene una restauración profunda. Como está y es un agujero, y no necesariamente vemos la cortical del canal mentoniano, no necesariamente lo vamos a ver, lo mismo nos pasa con el mandibular. Muchas veces les puede ayudar de que si le tomara al paciente una radiografía y la del lado, como es vestibular, se va a mover en contra del rayo. Entonces tenemos un principio de desplazamiento que se hace sin intención y en el cual se desproyecta. Ojo, vayan a mirar siempre las corticales y el espacio periodontal y con eso podemos determinar si es que eso es anatómico. Obviamente, al radiólogo, maravilloso, cuando les entregue el informe, si uno ve que se proyecta justo encima, uno les dice área radiolúcida periapical que corresponde al agujero mentoniano. Y nosotros se lo vamos a decir. Es la idea. A ver. También tenemos la situación que a veces, desde mi perspectiva, es como, a mí me genera una complejidad, pero contarles esto, pero es porque yo no estoy muy de acuerdo con el tema de determinar si estamos frente a un granuloma o quiste, pero esto es algo súper personal de Silvia Osorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros estamos frente a una patología periapical, tenemos, para saber a qué corresponde, hay que hacerle una biopsia, tenemos que analizarlo histológicamente. Entonces a veces vemos pequeñas lesiones apicales y que algunos se atreven a decir, no, esto es más quiste o esto es más granuloma. Y yo se los digo acá para que ustedes lo sepan. Yo en general no les voy a informar eso personalmente, pero ustedes sí lo pueden encontrar dentro de informes radiográficos. ¿Y por qué? Porque han visto y se han hecho estudios, ¿cierto?, los que han analizado los quistes y los granulomas con radiografía y después han hecho una pequeña correlación en la que hablan de que un granuloma mide menos de 1 centímetro. De hecho, la literatura dice entre 5 milímetros, 1 centímetro y hasta hay otros autores que hablan de 2 centímetros. Pero lo que en general siempre se habla dentro de estas comunicaciones de los radiólogos es que es de 1 centímetro. Si tenemos un área radiolúcida de límites definidos, ¿cierto?, que sobrepasa el centímetro, nosotros ya estamos frente a radiográficamente a lo que correspondería a un quiste. Un granuloma es más pequeño. Y lo otro son los límites. Límites bien definidos, pero muy definidos. Por este caso acá, es tremendo, claro, esto tiene resales y todo. Pero tenemos aquí un límite muy definido, nosotros estamos presentes también a una lesión quística. ¿Ya? Versus un granuloma, que en general los límites tienden a ser un poquitito más difusos. Pero eso es para que ustedes sepan por qué a veces los radiólogos les pueden decir área radiolúcida periapical compatible con granuloma. ¿Ya? Es por el tamaño y por los límites.
Si es más grande, compatible con quiste, por quiste radicular inflamatorio, por ejemplo, si tiene una restauración, por lo que yo les comentaba recién. Aquí les quiero mostrar un casito. Les voy a mostrar dos casos, para que vean un poco de la importancia de la radiografía, del tratamiento pulpar, de hacer un adecuado tratamiento, de una programación y que ustedes de verdad logren ayudar a su paciente. Este es el mismo paciente con una evolución de un año. Me lo dio un gran amigo mío, que es el doctor Eduardo Acuña, endodoncista, que le amo, ¿ya? Que no está jubilado todavía, pero está a punto. Y miren aquí, llegó aquí un paciente con una periodontitis apical asintomática, imagínense. Tremendo, se le desalojó una restauración y todo, el paciente no le dolía nada. Me tomo la radiografía y yo veo hasta rizálisis, ¿se fijan? Entonces se ve rizálisis apical, una tremenda lesión periapical. Ya, si nosotros pudiéramos medirla, yo creo que mide menos de 1 centímetro quizás, o por ahí casi en el centímetro, no podría decir que es un quiste. Le colocaron medicaciones, tuvo 1 año con hidróxido de calcio y miren cómo empezó a cambiar este tejido. Paciencia, paciencia. Esto es la magia que hacen los endodoncistas aquí, son los endodoncistas. Y ahí ya restaurado, fíjense cómo se reparó el huesito. Y paciente, por supuesto, perfecto. Acá también es un caso bien interesante, de una restauración, se fija que está desajustada. Por ahí está, tenemos, miren, el diente 3.6 tiene una restauración ocluso distal dentinaria, porque acuérdense que para ver la profundidad, nosotros vamos a dividir la dentina en mitades, una mitad externa, una mitad externa, y decimos que es dentinaria, y una mitad interna dentinaria profunda. Si nosotros más o menos nos proyectamos, no es tan profunda, esta es como una dentinaria, está con el límite, y tiene un pequeño desajuste, esos desajustes, listo, cervical. Estos dientes no podríamos no hacerles nada. Si no llega así radiográficamente, yo tampoco le tengo ningún problema. Pero resulta que venía con sintomatología. Esto fue en mayo del 2006, llegó en junio del 2006 y miren qué fue lo que le pasó. La misma restauración y todo, y miren cómo cambia esto. ¿Ya? Empezó a tener una patología, ¿cierto? Esta área radioluz, imagínense qué terrible. A veces también tenemos que comparar las radiografías. Radiografías, se fijan que está más clarita, esta está un poquitito más oscura. Acuérdense que también van cambiando las tonicidades de los grises, pero aquí efectivamente tenía una patología evidente. Fome. Me hicieron la endodoncia, ¿ya? Esto fue en junio, en el mismo junio, esto fue como el mismo día, ¿ya? Ahí está. Y después, al año siguiente, le hicieron como una prótesis fija entre medio. Fíjense cómo se reparó el huesito. Y bueno, después de control, después de como 4 años, terminó en entonces el diente de al lado, porque también tenía una restauración desajustada. Miren acá, restauración dentinaria profunda con desajuste, quizá el espacio periodontal un poquitito ensanchado, la sintomatología era del otro, y finalmente ese diente igual terminó en endo. Miren ahí la progresión. ¿Ya? Así que súper importante que ustedes hagan la descripción de cómo están las restauraciones, vean los márgenes, veanlo clínicamente, porque todo eso obviamente nos da un contexto clínico que es distinto, y obviamente la radiografía, acuérdense que es un apoyo. Acá, pseudocaries, chicas, ¿ya? Y obviamente esto, nosotros podemos ir viendo este huesito que se va reparando en el tiempo, pero hay que tener paciencia y ver los controles radiográficos. No les sirve hacer un control al mes, a veces nosotros tenemos que hacer controles a los 6 meses, cuando ya vemos cambios, más cambios evidentes, ¿cierto? Cuando hay una reparación ósea, o al año, ¿ya? Si es que no tiene ningún tipo de sintomatología el paciente, va todo bien, nosotros podemos hacer ese rango de controles radiográficos y ver siempre la sintomatología. Ya. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ya, bacán. Ya, hemos terminado por el día. Yo les debo subir
subirles un par de videos, ya que es material complementario para que lo tengan, y les voy a hacer un par de guías